Hola Cáncer, bienvenido al Elías Astral. Vamos a hacer tu horóscopo especial Amor Cáncer hoy y pues vamos a estar viendo mensaje de cómo va a estar tu energía, mensaje para los Cáncer solteros y los Cáncer que tienen a una persona especial. Y al finalizar la limpieza energética. Recuerda que esto es una lectura general. Toma lo que resuene contigo, el resto suéltalo. Para lecturas privadas de pago, separa ya mismo tu cita. En mi primer comentario de descripción hay un link. Bueno, comenzamos y pues te recuerdo que al suscribirte y vernos apoyas nuestro refugio animal, así que hazlo. Bueno, esta carta de este 2 de oros o 2 de pentáculos que está invertido en este momento me habla acerca de tu energía. Tienes ciertas dudas, tienes ciertas preocupaciones alrededor de cómo se están dando las cosas con una persona especial. Sí, en estos días vas a estar muy como pensativo o pensativa al respecto de un mensaje o de una publicación que puedas estar encontrando o que puedas estar viendo. Sí, al respecto de esto, es importante que tú sepas que es mejor no tomarse las cosas como tan apresuradamente, sino que más bien tú primero preguntes, primero indagues a esa persona si es que tienes dudas al respecto de alguien y antes de sacar conclusiones te tomes como este espacio o este momento para poder verificar que lo que dice el mensaje es realmente lo que tú estás entendiendo. Entonces, eso te comento por un lado. He pedido un mensaje para las lecturas del día de hoy a nuestros arcángeles y el arcángel Gabriel te ha contestado. Querido Cáncer, espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Si tú crees que esta promesa y quieres que esta promesa sea realidad en tu vida, escribe hecho está en los comentarios o recibo paz y abundancia. Bueno, vamos a ver mensaje para los cáncer que se encuentran solteros en este momento. Cáncer amor, cáncer amor, cáncer horóscopo amor. Wow. Fíjate que esta carta de la fuerza invertida, si ustedes estudian el arcano mayor como tal, conecta con bloqueos a nivel de nuestra energía sexual. Esta carta también sale mucho cuando digamos que has estado con personas que a nivel sexual y energético es como que te han drenado energía, ¿sí? Los vínculos que nosotros creamos con la gente cáncer cuando tenemos relaciones sexuales son de los más poderosos, casi tan iguales que el que tiene la madre con su bebé a través de la placenta. Entonces, fíjate que aquí tus guías te dicen que es importante que puedas limpiar tu energía sexual, que si tú en este momento de tu vida tú sientes que las cosas en esta parte emocional, en esta parte sentimental, como que no están fluyendo, que las cosas no se te dan, que de pronto atraes un tipo de personas que no son las que tú precisamente quieres, ¿sí? Esto está estrechamente relacionado con que todavía sigues atado o atada a vínculos energéticos sexuales. ¿Cuándo es el mejor momento para poder hacer este tipo de rituales de corte con alguien? em, en la luna menguante, ¿sí? Entonces búscate por internet o por YouTube, por Google, a una fuente confiable de rituales y de hechizos y pues
busca cómo hacer ese corte. Lo que sí te digo es que debe ser en luna menguante. Vas a ver que luego de desatarte de la energía de tus ex, ¿sí? Las cosas en esta parte sentimental te van a comenzar a fluir mucho, ¿sí? Porque sí hay cierto, como te decía, cierto bloqueo en esta parte energética sexual. Por ahora no me hablan de nadie más. Vamos a ver ahora los que son cáncer y tienen a una persona especial en su corazón. Mientras yo barajo, di tu nombre y el nombre de esa persona en tu mente. Ok, recuerda que es importante que te suscribas o le des seguir y compartas para nuestro refugio animal. Es gratis para ti. Bueno, tenemos esta carta de este 3 de bastos y fíjate que de entrada primero estamos viendo gente de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que conecta muy bien contigo. Y veo una persona que en estos días está muy pensativa respecto a qué le espera contigo. Sí, veo que esta persona realmente necesita como tener un poco más de claridad al respecto de hacia dónde va la relación. Y también pienso que es alguien que quiere tener una conversación clara, que quiere tener una conversación donde tanto él o ella como tú expresen cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Sí? Mira que esta es una carta donde la energía nos mueve mucho a dejar las cosas claras, a manifestar realmente las cartas sobre la mesa y decir, bueno, a 5 años me veo así contigo o definitivamente tú no estás en mi futuro. Veo que es una persona que está viviendo un proceso de cambio de mentalidad, ¿sí? Parece ser que algo, una situación fuerte, o le está pasando o le va a pasar, algo le está tocando como la fibra, lo sentimental, lo profundo, y le está haciendo reflexionar. El 7 de espadas es una carta que conecta mucho con la mente, ¿sí? Con la mentalidad. Entonces es una carta que nos habla acerca de esa transformación de los pensamientos de esta persona, ¿verdad? También es una carta que te dice que es alguien que está dispuesto a perseverar, está como obstinado en el sentido de que si tú de repente le rechazas, esta persona va a perseverar y va a querer estar contigo. Entonces mira cómo tú sí estás en su futuro. Ahora es momento de que esa persona escuche si tú también quieres incluirle en tu futuro o no. Acá vemos signos de aire como Libra, Acuario y Géminis. Recuerda suscribirte, dejarme un like y un comentario, quédate en mi limpieza, comparte este video que es súper importante para nosotros. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias
estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.